Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos, amados que alcanzan a escuchar en este día. Les bendecimos en el amor de Cristo. Amados, seguimos compartiendo con ustedes en este espacio de mística y mística cristiana. Queremos hoy, amados, tocar un tema que, gloria a Dios. Vamos a hablar hoy acerca del pecado de Jacob. El pecado de Jacob. Esto no es para gente que no tiene la mente abierta. Desde entrada comienzo a decir porque lo que va a escuchar puede ser fuerte para su fe, para su manera de creer. Pero ahí están los trazos bíblicos para que usted los entienda, se siente con calma, los medite, los entienda y comprenda que lo que estamos hablando es verdad. Gloria a Dios, vive a Cristo para siempre. Así que hoy vamos a estar hablando acerca del pecado de Jacob. ¿Por qué acerca del pecado de Jacob? Porque el pecado de Jacob es que permite entender, cuando se entiende el pecado de Jacob, es que permite entender por qué la situación del pueblo de Israel, por qué la guerra en el mundo espiritual para obtener las bendiciones, por qué el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hasta que el creyente o la persona no comprende en qué consistió el pecado de Jacob, no puede entender muchas cosas. Así que esto lo vamos a hablar para que los que tienen oídos para oír, oigan y de pronto despertar la psique y la visión de muchos o de pocos, de aquellos que tienen oídos para oír, de aquellos que no se conforman con lo que se les dijo, sino que están atentos a escuchar algo nuevo siempre y cuando sea verdad. Dice que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, porque el vino nuevo rompería los odres. ¿Pero qué? Pero que el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse, y lo uno y lo otro se conserva. Y también dice que ninguno que probó el vino añejo luego quiere el nuevo. ¿Por qué? Porque dice que el añejo le parece mejor. Cuando entendemos lo que Dios está hablando en esta parábola, entonces nos sorprendemos. Entendemos que lo que vamos a hablar ahora puede chocar y puede causar. Pero, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad y la verdad hará libres. Y esa es la intención, de que muchas mentes se despierten. Así que hoy vamos a hablar del pecado de Jacob. ¿En qué consistió el pecado de Jacob? Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Más adelante dice que por amor de él se dignó magnificar la ley. No porque el pueblo hubiera hecho mérito, sino por amor de él mismo. Decidió prolongar el pacto, aunque el primer padre había pecado. Pero ellos tenían que pagar la causa, la consecuencia del pecado del padre. Y es lo que está sucediendo hoy con Israel. Aunque ellos mismos no entienden en sí la raíz del asunto, pero hoy si presta atención, usted va a entender la raíz del asunto. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces vamos a la Biblia. Vamos a leer un pasaje bíblico y vamos a partir de allí a explicar ciertos detalles en lo que consistió el pecado de Jacob para que usted pueda entender. Gloria a Dios. ¿Qué le digo? Comparta el mensaje, no se quede con la información. De gracia recibiste y entonces da de gracia. Somos multiplicadores del bien y en eso recibimos bendición. ¿Sí? La intención de que hablamos este tipo de información que sabemos que es para que el pueblo se despierte y salga de la religiosidad y comience a entender que esto es más que ritos y que costumbres de ir y venir, sino que es ciencia aplicada directamente a nuestra existencia, a nuestra vida, iniciando en el mundo espiritual que luego se manifiesta en este plano físico. Entonces, vamos a estar leyendo, gloria a Dios, vamos a la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a Génesis 32.
Vamos a leer la última porción la última línea del versículo 30, del capítulo 31 y comenzamos con el 32. Y dice, gloria a Dios. Esto estamos leyendo en una otra versión de la Biblia, una Biblia especial, la traducción hebrea que alguien hizo. Vamos a estar leyendo, dice, Labán partió y volvió a su lugar, y Jacob tomó su camino, y los malachim, o sea, ángeles de Elohim, de los Chamayim, salieron a su encuentro. Y cuando Jacob volvió, dijo, este es el campamento de Elohim, y llamó a ese lugar Maschanaim, campamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jacob vio tantos ángeles en este lugar que decidió llamarlos campamentos. O sea, un campamento no es por 2, 3, 4, 5. Usted llama un campamento cuando usted ya ve un personal considerable allí, 50 en adelante, ¿sí? 10, 20, 50, 30. Entonces, él llama campamentos a este lugar. Esto es después de que Jacob enfrenta a Labán y terminan ese enfrentamiento en armonía y Labán toma su camino y Jacob continúa con su retorno, ¿sí? Pero entonces dice que le salieron al encuentro ángeles, ángeles del cielo, ángeles de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jacob venía de enfrentar a Labán, pero ahora venía el enfrentamiento con Esaú, su hermano, y Jacob ya de antemano había confesado que él le temía a Esaú, ¿sí? Que él temía a Esaú. Entonces, Dios envía ángeles a Jacob y no envió 2 o 3, ni 4, ni 5, envió campamentos, envió un número de tal manera que Jacob lo llamó campamentos, ¿sí? O sea que no eran pocos, eran muchos, de tal manera que él lo llamó campamentos, no campamentos, sino campamentos. Esa palabra es plural, chamayim, campamentos de Dios. Vive Cristo para siempre. Y continúa diciendo la historia, vamos a seguir leyendo. Yo lo quiero hacer así para que usted entienda que lo que le vamos a hablar es lo que está escrito, simplemente que desde otra perspectiva, ¿sí? Entrando con un análisis un poco mayor de profundidad para que usted pueda entender lo que vamos a explicar después. Dice, Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, hacia la tierra de Seir, campo de Edom. Les ordenó diciendo, luego ustedes hablarán a mi señor Esaú, óigase bien. Luego usted a mi señor Esaú, tu siervo Jacob dice esto, yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Tengo ganado, asnos y rebaños, siervos y siervas. Estoy enviando a decir esto a mi señor para yo poder ganar tu favor. Óigase bien. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú. Él está viniendo a recibirte y 400 hombres viniendo con él. Óigase bien, 400 hombres viniendo con él. ¿Qué necesidad tiene Esaú de venir a recibir el hermano con 400 hombres? Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo para que luego le entremos en materia de esto, porque se va a poner interesante. Dice, Jacob tenía temor y angustia, y él dividió su pueblo que estaba con él, rebaños, ganados y camellos en 2 campamentos. Esta Biblia tiene una parte, tiene la transliteración hebrea y entonces la estamos saltando.
Habló, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, por lo menos el campamento que queda escapará. Habló Jacob, Elohim de mi Abba, Abraham, y Elohim de mi Abba, Isaac, Yuhei Bahei, quien me dijo, regresa a tu tierra, a tu misposha, que yo te haré bien. Yo no soy digno de la menor de tus reshamim, o sea, de tus misericordias, y de toda la verdad que tú has mostrado a tu siervo, desde que crucé el Jordán. Y ahora he hecho 2 campamentos. Estoy leyendo todo esto para que usted entre en materia, porque lo que vamos a explicar tiene que ver precisamente con esto que se está narrando. Es una perspectiva como que muy pocos suelen mirar o han mirado este acontecimiento hasta este día que usted va a escuchar. Gloria a Dios. Dice, has mostrado a tu siervo desde, bueno, ya leímos eso. Y sigue diciendo, rescátame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Yo le temo a él. Temo que regrese y me ataque con las madres y sus niños. Yo ciertamente te haré bien. Tú dijiste, yo ciertamente te haré bien, y haré tu cera tan numerosa como la arena del mar, que son tantos que no se pueden contar. Dice, él se quedó allí esa noche. Entonces escogió entre sus posesiones los siguientes como regalos para Esaú, su hermano. 200 cabras. Bueno, vamos a saltarlo esto. Y dijo a sus siervos, crucen delante de mí y mantengan espacio entre cada manada y la próxima. Vamos a saltarnos que quiero llegar a la parte cuando él pelea con el ángel. Bueno, vamos a leer también esto que es importante para entender lo que viene. Dice, diciéndole Jacob a su siervo, y te pregunte, ¿de quién eres tu siervo? ¿A dónde vas? ¿Y de quién son estos animales? Entonces le dirás, ellos pertenecen a mi siervo, a mi siervo Jacob. Son a tu siervo Jacob. Ellos pertenecen a tu siervo Jacob. Son un regalo que ha enviado. Dice, ¿cómo es? Entonces le dirás, yo pertenezco a mi siervo. No, esto pertenece a tu siervo Jacob. Son un regalo que ha enviado a mi señor Esaú. Y Jacob está justo detrás de nosotros. Dice, así instruyó Jacob a cada uno de los siervos que envió delante de él. Vamos a saltarnos esta parte. Dice, y allí justo detrás de nosotros está tu siervo, tu sirviente Jacob, porque él dijo, yo lo apaciguaré primero con los presentes que van delante de mi presencia. Después de eso yo veré su rostro y quizá él me aceptará a mí. Bueno, los tomó, dice, y después
mandó a cruzar, un poco más allá, los tomó y los mandó a cruzar el arroyo, y después mandó a cruzar sus posesiones. Jacob se quedó solo. Entonces un hombre, fíjate bien, un hombre luchó con él hasta el alba. Cuando vio que no vencía a Jacob, golpeó a Jacob en el encaje del muslo. El muslo de Jacob se dislocó mientras luchaba con él. El hombre dijo: déjame ir porque ya rompe el día. Pero Jacob respondió: no te dejaré ir si no me llevaré chacha. O sea, llevaré chacha es bendices. Hombre preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Entonces el hombre dijo: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza con Elohim. Bueno, vamos a suspender la lectura hasta aquí y vamos a comenzar a explicar. Vive Cristo para siempre. Que el Señor nos dé entendimiento a todos y que usted pueda tener un corazón abierto para entender lo que voy a decir. Gloria a Dios. Vemos que lo que narra este pasaje en lo que acabamos de leer, vemos que Jacob venía de un encuentro con Labán, que Labán venía decidido a atropellar a Jacob y quitarle lo que él poseía, pero Dios le salió al encuentro a Labán y entonces Labán bajó los ánimos con Jacob y terminaron haciendo las paces. Dice que después de ese encuentro Dios le sale al encuentro a Jacob o Jacob y le muestra algo que muy pocos tienen la oportunidad de ver: la cantidad de ángeles que Dios tenía allí para respaldar a Jacob. O sea, el campamento de Dios bajó a respaldar a Jacob para que Jacob se sintiera en confianza, que Dios estaba con él respaldándolo. Pero Jacob no lo entendió así. Él vio y entendió que ahí habían campamentos de Dios, pero él no entendió que Dios le estaba saliendo al encuentro para que él se llenara de confianza. Él no entendió que Dios le había salido al encuentro para que él se llenara de valor, porque él ya había confesado que le temía a Esaú. Y Dios sabía que un hombre temeroso no obra bien. Entonces Dios le sale al encuentro para que él cobre valor. Pero Jacob no tomó ese encuentro con Dios de esa manera. Él dijo: ay, sí, esto aquí es campamento de Dios, pero no entendió cuál fue el mensaje que Dios le estaba transmitiendo a través de revelarle a sus ángeles, allí acompañándolo, allí con él. ¿Sí? Y vemos el proceder de Jacob. Después, en su comportamiento, nos damos cuenta que él no tomó en cuenta que los ángeles de Dios estaban con él allí. Dios no le salió al encuentro a Jacob para que Jacob se rindiera. Dios le salió al encuentro a Jacob para decirle: estoy contigo, ánimo, no retrocedas, pelea. ¿Sí? Para eso salió Dios al encuentro. Dios no trae a su ejército para humillarlo, para rendirse. No, Dios cuando viene con sus ángeles y se presenta es porque Él va a la batalla y Él va al frente. ¿Sí? Si vemos que cuando Abraham bajó a Egipto, Dios bajó, dice que bajaron las legiones de ángeles. Allí iba Dios con Abraham, acompañándolo. ¿Sí? De tal manera que Abraham bajó a Egipto y volvió a subir ileso y con dinero. Pero Jacob no entendió la llegada de Dios. Jacob no entendió la revelación de Dios. De tal manera que él decidió actuar conforme él entendía que debía hacer para subsanar o para alcanzar, llegar a un buen término con Esaú, pero obvió por completo la compañía de ángeles que tenía a su lado, que no vinieron a charlar con Esaú, no vinieron a pactar con Esaú, porque es que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando Dios desciende a arreglar, o Él desciende, pero Él viene a la batalla. Él no viene a conciliar con nadie, mucho menos con el demonio.
¿sí? Dios desciende para que Esaú cobre ánimo, pero Esaú no entendió esa revelación de Dios, sino que él siguió en su miedo, en su realidad, en que venía Esaú y que él le temía y que él tenía que hacer algo para tratar de apaciguar los ánimos de Esaú a su manera, pero no contó con que ya los ángeles de Dios, los campamentos de Dios habían descendido a respaldarlo a él, ¿sí? Y siguió procediendo según él pensó, sin tener en cuenta la compañía, el respaldo de Dios. Dice también ese pasaje en lo que acabamos de leer que un señor, alguien vino a pelear con Esaú, con Jacob hasta el alba. Óigase bien. Y lo que la gente ha tomado hasta el día de hoy es que este hombre era, que este personaje que peleó con Jacob era el ángel de Jehová, pero no. Esa ha sido un gran error, ¿sí? Ese no era el ángel de Dios. De hecho, más bien ese era el jefe de Esaú que salió a debilitar. A ver, hay que entender qué era lo que estaba en juego allí. Cuando Adán pecó, las bendiciones de Adán pasaron a manos del enemigo, ¿sí? De tal manera que cuando el Señor Jesucristo viene, Él dice todo, y Él le muestra los reinos del mundo. Él dice, todo esto me ha sido entregado, y yo lo doy a quien yo quiera. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Él? Está hablando del pecado de Adán, y está hablando de esto, de esta entrega que Jacob le hizo aquí a Esaú. Óigase bien lo que estoy diciendo. De esta entrega que Jacob le hizo aquí a Esaú, porque lo que estaba en juego no era simplemente el campamento, estaba en juego las bendiciones de Esaú, de Jacob, que eran bendiciones para traer bendición al mundo entero. Pero Jacob no entendió el respaldo de Dios en ese momento y Jacob hizo lo que no tenía que hacer. ¿Sí? Vamos a seguir explicando esto. Entonces, dice que un ángel está peleando con Jacob hasta el alba. Entonces dice que Jacob se levantó aquella noche. Vamos a leer en otra versión de la Biblia. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Un varón, dice un varón. A este varón que luchó con Jacob, la Biblia hasta el día de hoy, o las personas hasta el día de hoy entienden que era el ángel de Dios, pero no. Aunque aquí el pasaje en esta Biblia dice que Jacob luchó con el ángel, pero ¿qué ángel? El ángel que luchó con Jacob en esta ocasión fue el ángel de la muerte, o Samael. Óigase bien lo que estoy diciendo. Que era, o que el jefe de lo que representaba Esaú físicamente, de lo que representa Esaú físicamente. ¿Sí? Hay que entender, porque yo estoy saltándome un montón de cosas para llegar a esta explicación. ¿Sí? Porque habría que explicar los dos lados que hay, el lado de la severidad, el lado de la misericordia y el lado de la severidad, ¿sí? Y explicar la base intermedia que hay. Pero no hagamos todas esas explicaciones, sino es que vámonos al texto bíblico y el que tenga Dios para oír, oiga. Entonces, este ángel que peleó con Jacob no era el ángel de Dios, no. De hecho, era el ángel jefe de Esaú que vino a debilitar a Jacob porque sabía que lo que estaba en juego ahí eran las bendiciones que Adán había perdido en el jardín de Edén, que por
la misericordia de Dios habían recaído sobre Abraham y Abraham la había transmitido al pueblo. Y ahora Jacob, que era la perfección de Abraham y de Isaac, podía reclamar esas promesas, ¿sí? Y traer nuevamente bendición al mundo. O sea, no simplemente era bendición para él, porque Dios le dijo a Abraham, en tu nombre serán benditas todas las naciones, ¿sí? Todas. Entonces lo que estaba en juego allí no era simplemente que el campamento de Jacob y sus animales y sus mujeres, no. Lo que estaba en juego allí era el, el fluir del mundo en los siguientes años por venir, ¿sí? En manos de quién iban a quedar esas bendiciones. Jacob tenía la oportunidad de reclamar aún lo que fue de Saúl, aún lo que fue de Adán en ese momento, porque allí estaba en juego, había un pleito espiritual, estaba peleando el lado derecho contra el lado izquierdo, la misericordia contra la severidad, ¿sí? Pero Jacob no lo entendió, que por qué razón Dios le salió al encuentro con todo ese campamento, con toda esa cantidad de ángeles, porque Dios no venía a humillarse, Dios venía a pelear, Dios venía a irse adelante. Dios no quería humillación de parte de Jacob, Dios quería a un hombre aguerrido, dispuesto a defender lo que estaba sobre sus hombros, ¿sí? Que eran más que sus campamentos, eran bendiciones para él y para el mundo entero. Entonces Jacob pelea con este ángel que no era más que el ángel de la muerte, que era Samael. Y este ángel lo que vino a hacer fue a debilitar a Jacob. Y lo logró. Dice que Jacob de ese pleito salió con un muslo dislocado. ¿Sí? Hay que entender esto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí? La bendición de Jehová es la que enriquece y es la que no añade tristeza con ella. Pero usted ve que usted Jacob de este pleito, y cuando el ángel de Jehová viene, no viene a debilitarte sabiendo que tú tienes que una batalla más adelante. El ángel no viene a debilitarte, el ángel de Dios te viene a fortalecer. Pero este ángel lo que terminó haciendo fue debilitar a Jacob, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Sí? Lo debilitó porque cuando uno tiene un encuentro con el ángel de Dios, uno queda fortalecido para enfrentar lo que sea, pero Jacob siguió con el mismo temor, con el mismo miedo, y aún más cuando quedó con una pierna que le fallaba. Entonces mayor fue el temor de Jacob para enfrentar a Esaú, sabiendo que él no estaba en su plena condición para defender, ¿sí?, lo que poseía. Entonces este ángel fue a debilitar a Jacob. Hay que entender eso. Él no vino aquí a bendecir, no. Porque ya Dios le había dicho a Jacob que él lo iba a bendecir y que su nombre sería Israel. Este ángel tomó esa bendición, eso que Dios le había dicho, y lo que hizo fue confirmar algo que Dios no respaldó después. Si usted ve, Dios no respaldó esta confirmación que este ángel hizo a lo largo de la Biblia después. Usted lee el resto de la Biblia de aquí en adelante, usted ve que Dios lo sigue llamando a Jacob. ¿Por qué? Porque no fue Dios quien salió a confirmar esa bendición cuando Jacob luchó con el ángel. No fue con el ángel de Jehová, sino con el ángel de la muerte llamado Samael, el capitán de Esaú. ¿Sí? Usted ve que Dios a lo largo sigue llamando a Jacob, Jacob, aunque él aquí dice que no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Pero el que está diciendo esto no es Dios, no es el ángel de Dios, sino el ángel de la muerte, que había tomado esa promesa que Dios le había hecho a Jacob, que le iba a cambiar su nombre, que lo iba a llamar Israel. Entonces él salió a confirmar algo que no le correspondía a él confirmar. ¿Sí? Por eso Dios a lo largo de la historia sigue llamando a Jacob, Jacob. ¿Sí? Porque no fue él quien confirmó esta bendición. Porque aquí dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Si fuese Dios que está diciendo no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, ¿cómo Dios después va a transgredir, a entrar en transgresión en contra de su propia palabra? Porque él dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero esta que está aquí no es palabra de Dios, sino palabra de este ángel, de este usurpador, que salió al encuentro para engañar a Jacob, y Jacob terminó pidiéndole bendición a quien no debía. Ese era el ángel de la muerte. Jacob tampoco tuvo el discernimiento para entender que ese no era el ángel de Jehová.
que ese no era el ángel de Dios, porque el ángel de Dios no viene a debilitarlo, el ángel de Dios no viene a fatigarlo, no, el ángel de Dios viene a fortalecerlo, a restaurar las fuerzas, a darle nuevas fuerzas para que él llegue a ese momento fuerte. Pero este ángel lo que hizo fue debilitarlo en todo sentido, tanto físicamente como espiritualmente, ¿sí? Lo trasnochó porque no pudo dormir el hombre. O sea, no, si usted analiza esto, usted se da cuenta que por ningún lado está el hogar de Dios allí, sino más bien el hogar del enemigo, que para eso es que sale al encuentro del enemigo, para hacerte perder el tiempo, para debilitarte, para fatigarte, para que tú entres a la prueba cansado, debilitado y tú no puedas esforzarte como deberías porque ya hubo alguien que te robó las fuerzas. Así el que actúa, así es el enemigo. Y así fue como actuó este ángel. Aquí vino a debilitar a Jacob para que Esaú lo consiguiera más débil. Entonces cuando llega el enfrentamiento, cuando Jacob sabe que tiene ya próximo a Esaú, lo que hace es mostrar a plenitud su debilidad. Óigase bien, cuando Jacob sabe que ya tiene a Esaú ahí ya cerca, entonces lo que hace es mostrar a plenitud su debilidad. Y comenzó a enviarle presentes, obviando que tenía el respaldo del Dios eterno allí, que le había salido al encuentro para decirle: yo estoy dispuesto a pelear contigo, pelea. Dios le mostró campamento, le mostró multitud de ángeles para que Jacob entendiera que él no estaba solo, que él tenía un respaldo y no era cualquier respaldo, era respaldo de ángeles. Pero él no lo entendió así. Él no lo entendió así, sino que siguió en su visión. Por eso dice la palabra que no hay que jugar de apariencias. Siguió en lo que él veía físicamente y en lo que él entendía en su realidad, pero no comprendió el auxilio de Dios. Entonces, cuando llega Jacob cerca de Esaú, dice la Biblia, que se arrodilló 7 veces hasta llegar a Esaú. Óigase bien, 7 veces, una humillación perfecta. Pero no simplemente se humilló a él, sino que humilló a los ángeles que los acompañaban, humilló al ejército celestial ante el enemigo, porque los ángeles habían salido, fue a pelear. Pero Jacob se humilló 7 veces y llamó a Esaú mi señor, de manera que las bendiciones que Jacob tenía sobre sus hombros vinieron a reposar otra vez a las manos de Esaú, que representa al lado oscuro. Esto hablando místicamente, saltándome un montón de explicaciones que tocaría hacerle, pero no vamos a entrar en esas explicaciones, sino que el texto, si usted le presta atención, usted puede entender algo diferente y con lo que estamos diciendo usted puede entender mejor este pasaje, que no fue una victoria lo que Jacob obtuvo aquí, que la gente cree que Jacob obtuvo aquí una victoria, no. En esto consiste el gran pecado de Esaú, que humilló a las legiones de celestiales que descendieron a pelear con él, porque él no peleó, sino que se humilló ante el enemigo, bajó la cabeza y terminó cediendo lo que él tenía cuando se decidió llamar a su enemigo mi señor. ¿Sí? Usted lo puede leer. Jacob le envía presente, dice: tu siervo Jacob, tu siervo Jacob, tu siervo Jacob. Y dice que cuando lo tuvo enfrente se humilló 7 veces, se inclinó hasta llegar a él. O sea, una humillación perfecta. En esto consiste el pecado de Jacob, de que humilló al ejército celestial, que rindió al ejército celestial ante el enemigo. ¿Sí? Porque no fue simplemente la humillación de Jacob, era la humillación de los que acompañaban a Jacob en ese momento. Y él ya había visto que eran campamentos celestiales que habían descendido para respaldarlo en la batalla, para ir delante de él a pelear. No humillar, sino a pelear. Dice: entonces Jacob le preguntó y dijo, no, eso no. Dice, luego vinieron las siervas. El capítulo 33 de este Génesis dice: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él,
¿A qué viene Esaú con 400 hombres a encontrar a su hermano? Esaú venía a pelear, Esaú sí sabía que venía. Por eso los campamentos de Dios le salieron al encuentro a Jacob. Esaú venía a desbaratar a Jacob y tomar las bendiciones a la fuerza. ¿Sí? Y por eso Dios le mostró a Jacob sus campamentos, que él tenía ya un personal ahí dispuesto para defenderlo. Es como cuando la historia de Jesse, de Eliseo y Jesse, que Jesse veía únicamente los ejércitos, los campamentos, el ejército contrario, pero él no veía las legiones de ejército que ya Jehová Yahvé había desplegado alrededor de Eliseo para defenderlo. Él no veía eso y Jesse únicamente veía al enemigo. Así le pasó a Jacob aquí, únicamente veía al enemigo y no tuvo en cuenta el respaldo de Dios. Y como no tuvo en cuenta el respaldo de Dios, entonces humilló no simplemente a su persona, sino que a todo el ejército que lo acompañaba, que era no más que el ejército celestial. ¿Sí? Dice, y puso las siervas, dice, y venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. ¿Por qué crees que la Biblia recalca esto? 7 veces se humilló delante, una humillación perfecta hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Claro, Esaú venía dispuesto a arrebatar lo que él creía que era él, pero ya que Jacob se lo puso en bandeja de plata sin necesidad de pleito, entonces este ángel Samael, él apaciguó la rencilla allí. Óigase bien, no fue de parte de Dios que Saúl se apaciguó, porque Dios venía dispuesto a pelear. Entiéndase bien, el carácter de Dios en este encuentro, como él se le manifiesta o se le revela a Jacob, no era para que Jacob viniera a conciliar con Esaú, no, era para que Jacob se cobrara valor y peleara. Dios venía dispuesto a pelear, pero encontramos a un Esaú, a un Jacob debilitado en espíritu, en mente y físicamente, que no quería pelear, sino que quería salir según él, la mejor manera, sin pleito, sin batalla, pero no, toda bendición tiene que ser arrebatada, tiene que haber pleito, tiene que haber batalla. Sin batalla no hay victoria. Y Dios, como supo eso, entonces le salió al encuentro para hacerle entender que él estaba dispuesto, que él iba adelante a pelear esa batalla. Pero Jacob no entendió. Jacob no entendió. Y aunque aparentemente aquí las cosas salieron bien, pero no. Las bendiciones que Adán perdió volvieron a quedar en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque Jacob era el que estaba llamado a rescatarlas aquí, en este episodio. Pero no entendió, así que esas bendiciones se volvieron a perder, volvieron a quedar en las manos del enemigo. Y es la razón por la cual Israel no pudo disfrutar de la tierra prometida aunque estuvo allí, sino que le pasó lo mismo que a Adán en el Edén. Adán estuvo un rato en el Edén y después fue expulsado. Así Israel tuvo un rato en la tierra prometida y después fue expulsado. ¿Por qué? Porque las bendiciones todavía están en manos del enemigo y es la razón por la que el reino de los cielos ahora sufre violencia. Gloria a Dios. Oiga, Señor, lo que estamos hablando. Entonces, dice que Jacob se humilló 7 veces hasta llegar a Esaú. 7 veces, una humillación perfecta. Los ángeles en ese momento estaban bajo la orden, estaban subordinados a Jacob. Así que los ángeles también se vieron obligados a hacer esa misma venia, a humillarse. ¿Sí? Entonces, en esto consiste el pecado de Jacob, en que humilló al ejército celestial delante del enemigo, cuando Dios dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que no hay pacto, o qué comunión tiene Belial, Cristo con Belial, no hay comunión, no hay conciliación ahí, es que no hay conciliación, no.
O es rojo o es blanco. Una de las dos. Pero Dios no, Él no viene a pactar con el enemigo. Él no viene a convertirse al enemigo o a sujetarse al enemigo, no. Dios viene a que, si ellos quieren, se sujetan a la voluntad de Dios. Como dice, el que quiera que haga paz conmigo. Pero Él no viene a sujetarse, a someterse al enemigo, no. Él no viene a llamar al enemigo Señor, no. Dios no sale al encuentro para eso. Dios no sale al encuentro a alguien para que Él se rinda al enemigo y lo llame Señor, como hizo Jacob, y 7 veces. ¿Sí? Dios sale a pelear, a dar valor para que haya pelea, para que el hombre que Él respalda venza y sepa que tiene la victoria segura porque Dios le salió al encuentro. Jacob no lo entendió y entonces actuó de esta manera y lo que hizo fue humillar al ejército del cielo y las bendiciones que pudo haber rescatado allí, con las que iba a traer bendición a todo el mundo, no pudo, así que el mundo siguió bajo la ejida de las tinieblas. Y es la razón por la que el mundo está así, es la razón por la que Israel no pudo permanecer en la tierra prometida, así como Adán tampoco pudo permanecer en el Edén. ¿Por qué? Porque pecaron. Y en esto consiste el pecado de Jacob, en que no entendió, no supo entender la revelación de Dios en ese momento. Y lo que hizo fue, terminó humillando al ejército celestial. Por eso Dios después le dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí, hablando precisamente de este momento en que Jacob tuvo la oportunidad de vencer al representante del otro lado y recuperar las bendiciones que había perdido Adán. ¿Sí? Y no lo hizo. Y es la razón por la que hasta ahora, luego esta oportunidad se le presentó a Israel en el desierto cuando estaban recibiendo la Torá, pero ellos pecaron nuevamente, o sea que el mundo siguió bajo la ejida del enemigo. ¿Sí? Y no voy a dar otro ejemplo porque, bueno, no queremos entrar a romper. Gloria a Dios. Entonces, amados, en esto consiste el pecado de Jacob, en que él se rindió cuando debía pelear, en que él en su rendición también hizo rendir al ejército celestial, y no ante cualquiera, sino ante el enemigo, ante los enemigos que pertenecen al otro bando, o sea, ante la oscuridad, porque Esaú aquí representaba la oscuridad y Jacob aquí representaba la luz, ¿sí? Pero Jacob decidió humillarse ante la luz, ante la oscuridad, y 7 veces. Y las bendiciones que pudo haber tomado en ese momento de la oscuridad no las pudo tomar, porque él se rindió. Y en eso consistió su pecado. Y aunque el pueblo que hasta hoy había leído y había escuchado la explicación de esto, lo que veía aquí era una victoria, pero no, eso fue una gran derrota. Y la gente, el emisario de la luz, humillándose 7 veces ante el enemigo de la oscuridad. Es lo que leemos aquí. Y aunque salvó su vida supuestamente, pero perdió lo más grande, las bendiciones, que serían bendición para él, para su ascendencia y para el mundo entero. En eso consistió el pecado de Jacob. Gloria a Dios. Y la gente que canta que Jacob peleó con el ángel, no. Entienda que el que peleó con Jacob ahí no fue el ángel de Dios, no. El que peleó con Jacob ahí fue el ángel de la muerte, Samael se llama. Porque es que el ángel de Dios viene para fortalecerte, para bendecirte, para darte ánimos. Y usted ve que este ángel lo que hizo fue todo lo contrario. Primero lo debilitó físicamente porque lo trasnochó, peleando. Después le causó una lesión en el muslo para que se debilitaran aún más sus fuerzas. ¿Sí? Y encima le da una confirmación de una bendición mentirosa que usted ve que no se cumplió porque de ahí en adelante Dios sigue llamando a Jacob, Jacob. ¿Sí? Y la bendición que le dio le trajo un gran mal. ¿Le trajo qué? Una lesión de pierna y cansancio. Y temor, porque lo que hizo fue infundirle aún más temor.
a Jacob. O sea que ese no, por ningún lado está el obrar de Dios allí. Así que por ningún lado usted puede decir que ese es el ángel de Jehová o el ángel de Dios. No, no siga diciendo más así. Entienda lo que está escrito. Analícelo, deténgase, no escuche, no repita lo que otros dijeron, sino que usted tiene intelecto, tiene entendimiento, Dios le da entendimiento. Medite, reflexione sobre lo que aconteció, sobre cómo acontece esto y usted se da cuenta que por ningún lado está Dios allí. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero usted ve que esta bendición no debilitó a Jacob, sino que lo lesionó, ¿sí? Y lo dejó a merced del enemigo. Que Jacob no quedó viendo que Dios estaba con él, sino que Jacob fue pensando que él estaba solo, que él tenía que hacer lo que él podía hacer. Gloria a Dios. Así que, amados, el pecado de Jacob. ¿En qué consiste el pecado de Jacob? En que no peleó cuando debía pelear, en que humilló a los ejércitos celestiales y que no recuperó las bendiciones de la mano de Saúl, de la mano del capitán de Saúl, que pudo haber reclamado allí si hubiese peleado, porque Dios había salido a apoyarlo en ese combate. Pero no peleó, sino que se humilló. Esto me hace acordar de una experiencia que tuve cuando iba a comenzar el recorrido del camino de la perfección. Óigase bien, que me salió al encuentro. A ver, yo había recorrido la experiencia fue, yo había recorrido un desierto muy grande y yo miré hacia atrás y no se le veía al principio el desierto que había pasado. Y habían dos rutas, una que subía y otra que bajaba, ¿sí? Y a mí me hicieron seguir la ruta que bajaba. Y cuando yo iba descendiendo, miro que allá al fondo de la escalera estaba el viejo del mundo y un demonio, estaban hablando. Si así como está el anciano de día, también está el viejo del mundo, sepa eso. Y entonces, cuando yo di como a la mitad de la escala, había bajado hasta la mitad de la escala, el demonio subió la otra mitad y de un momento a otro me llama por mi nombre, me dice Jackson Perea. Y yo me quedé viéndolo y él me estaba viendo y me dijo esto, no tenés que pelear todas las batallas, simplemente basta que me pidas permiso, que te deje pasar y yo te dejo pasar. Y yo en ese momento entendí que lo que me estaba diciendo era una tiniebla, era un engaño, era un error. Y entonces yo me dispuse, fue como a combatir con él en ese momentico. Y él también se puso en posición de guerra. Y estuvimos ahí como confrontados un buen tiempo y después yo desperté. Pero el punto que lo que él me dijo a mí en ese momento fue lo que Jacob hizo aquí. Le pidió al enemigo que lo dejara pasar. Se humilló al enemigo. Eso fue lo que le dijo el diablo a Jesucristo. Si tú te humillares delante de mí y me adorares, yo te daré todo esto porque a mí me ha sido entregado. Y eso fue lo que hizo Jacob aquí. Se humilló ante el enemigo. Eso es lo que el enemigo espera. Eso fue lo que me dijo a mí en ese entonces. No es necesario que pelees todas las batallas. Simplemente basta que me pidas que te deje pasar y yo te dejo pasar. ¿Sí? O sea, que te humilles ante mí. Eso es en pocas palabras. Eso era lo que él estaba diciendo. Que te humilles ante mí. Que me pidas que te deje pasar. Pero no nos hemos humillado. Seguimos peleando. Pero a Jacob aquí le tocaba pelear. Y no lo hizo. Y en eso consiste el pecado. Eso hace parte del pecado de Jacob. Todo eso que perdió, el no pelear, el humillar al ejército celestial, hacer que los ejércitos celestiales se humillar ante el enemigo, el no retener las bendiciones, recuperar las bendiciones que pudo haber recuperado allí si hubiese peleado. Todo eso hace parte, todo eso conforma el pecado de Jacob. Gloria a Dios. Bueno, amado, esto quería hablar hace rato, pero no sabía si era el tiempo de que el mundo escuchara una verdad. Que el que tenga oídos para oír, oiga. Sí, porque hasta el día de hoy el hombre vio esto como una victoria para Jacob, pero no fue una victoria, fue una derrota.
fue una derrota. Gloria a Dios. Si hubiese vencido, no hubiese habido necesidad que viniera Jesucristo. Con eso le digo todo. Pero como no venció, entonces tuvo que venir Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, amados, como siempre, lo que hablamos lo hablamos con el propósito de despertar a alguno, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y llevar al pueblo a otro nivel de conciencia en cuanto a esta verdad, a un nivel más elevado de esta verdad. Así que no se ponga a matarse la cabeza. Si usted lo entiende, bueno, bien. Si no, pues no pelee. Simplemente haga de cuenta que no es y siga creyendo como usted cree. ¿Sí? Pero a los que están buscando más, a los que tienen hambre y sed, pues entonces allí les queda una buena porción para meditar. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que saludamos también a los amigos en este momento y les invitamos a aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus almas. Usted tiene que entender que su alma necesita ser salva y Jesucristo salva. Y Él dice que todo el que lo invocare delante de los hombres, Él también lo confesará delante de su Padre y de los ángeles que están en el cielo. Y todos nosotros necesitamos ese abogado. Y Él es el mejor. Así que te invitamos a que allí donde tú estás, reconozcas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu alma. Dice que un ave de esas que vuelan llevará el mensaje al cielo, de tu decisión, de tu confesión. Así que Dios te bendiga, Dios les bendiga y recuerden compartir el mensaje. De gracia recibiste y da de gracia. Y hasta una próxima oportunidad. Aleluya. Gloria a Dios.